Uno, dos, tres, probando. Amén. Buenos días. Gracias por venir esta mañana. Vamos a abrir en oración y pedir que Dios nos ayude. Y Iván, ¿puedes abrir en oración esta mañana? Ya, amén. Gracias, Señor, por tenernos este día aquí escuchando tu palabra. Te pido que sigan las palabras del pastor para irnos llenos de vida y de sabiduría a nuestros hogares. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme poner el tiempo aquí para no pasarme. Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Gracias a Dios llegamos. Estuve en Mexicali un par de días predicando un avivamiento. Dios nos ayudó tremendamente. Estuvo un poquito complicado, pero el viaje, allá nos quedamos en el desierto, en el carro, y no sabía si iba a llegar hoy, pero llegamos, amén. Tuvimos un buen tiempo, Dios nos ayudó. Le digo a mi esposa que nos parecíamos viejitos porque ella con su cirugía y yo con mis tendones que me estaban molestando, fuimos a la Starbucks. Y fuimos media cuadra y ya me sentía agotado. Dije, Dios mío, y ya tengo 52 años, caminamos como de 80. Aleluya. Ay, Dios. Pero entre todo y todos, Dios nos dio gracia. Gente se salvó, gente fue sanada. Dios nos visitó y las iglesias visitaron y mucha gente querida en Mexicali. Mucha gente preciada por nosotros y es un privilegio poder ser parte de un ministerio y un compañerismo donde gente lo aman a uno por todas partes del mundo y eso es lindo. Lo hermoso del compañerismo, ¿verdad? Uno puede ver a gente que quizás hace años que no los ve y es como si estuvieran en el momento ahí, y nos gozamos, nos alimentaron bien, engordé un par de libras. Y ya mañana Nogales otra vez. ¡Ay, Dios! Y la semana que viene Argentina. Señor, ayúdanos. Ok, vamos a continuar esta serie. A lo largo de este estudio hemos estado considerando el tema de las emociones. Y estaba pensando esto ayer y hoy en la mañana cuando estaba pensando la escritura que vamos a leer. Mucho de lo que hemos ya visto en nuestra serie ha sido de forma negativa. Mi intención no es resaltar simplemente los errores o las malas decisiones de personas en la Biblia, más bien mi intención es que nosotros podamos aprender de las experiencias de personas en la palabra de Dios que pasaron por estaciones, etapas emocionalmente quizás complicadas, pero nosotros como alumnos de la palabra de Dios podemos aprender de ellos, ¿verdad? La Biblia nos enseña esto. Y no nada más aprender, pero también yo estaba pensando, mi intención es poder identificar cosas en nosotros mismos. Yo no sé acerca de usted, pero cuando yo leo la Biblia y estudio la palabra de Dios y aún veo ejemplos que quizás no se ven muy positivos, mi intención es de identificarme a mí mismo. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros podemos identificarnos con mucho de lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro honesto y la Biblia nos enseña seres humanos que fueron seres humanos y nosotros somos seres humanos. No importa nuestro título, nuestro conocimiento bíblico, cada persona como ser humano va a tener cosas internamente que van a ser deficientes. La Biblia nos identifica que somos todos pecadores. Y nosotros a través de esta serie espero de poder, aun si es negativo, reconocer cosas en nuestras vidas, actitudes y aún emociones que quizás nos puedan afectar nuestra relación con Dios, nos esté afectando nuestra relación con Dios. Y mi intención esta mañana y a través de esta serie es de poder identificar esas cosas para que Dios nos pueda ayudar y el Espíritu Santo pueda ayudarnos a tomar dominio en nuestras emociones. Dios es un Dios de dominio. ¿Cuántos dicen amén? De autoridad, de poder. Dios nos da poder. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios es mucho más que palabras, es poder de Dios. Y es lo hermoso de
Conocer a un Dios que es vivo, no está muerto en una cruz, colgado, crucificado. Jesucristo resucitó de los muertos. Él está vivo, Él tiene el poder para sanar, para restaurar, para libertar. Y esa es mi intención a través de esta serie de Emocionalmente Estables. Si usted está tomando nota, hoy es el estudio número 9 y vamos a hablar del rey David. Yo esperé específicamente para hablar del ejemplo del rey David en este estudio específico porque la Biblia nos habla muy directamente con el tema de lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces, el título de la serie, Emocionalmente Estables, cuando la fe habla más fuerte que las emociones. El estudio de hoy es estudio número 9 y el título es La codicia del rey David, cuando el deseo desordenado gobierna el corazón. Y vamos a leer 2 Samuel capítulo 11, esa famosa historia de lo que es David caer en adulterio con una mujer llamada Betsabé y lo que toma lugar de ahí, porque hay muchas buenas enseñanzas que, aunque quizás se vea un poco negativa al principio, obviamente, nos pueden servir mucho de ejemplo para nosotros, para aplicar en nuestra vida. Entonces voy a empezar a leer 2 Samuel capítulo 11, vamos a leer versículo 1 al 5. Y se aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Y David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. O sea que el título es Estudio 9, la codicia del rey David, cuando el deseo desordenado gobierna el corazón. Vamos a hablar primeramente de lo que es el poder de la codicia. O sea que estamos haciendo un estudio de lo que se enfoca las emociones. Emociones pueden ser buenas o malas. En parte de este estudio, y prácticamente va a ser hoy el final de esto, nos hemos considerado en emociones negativas, y empezando ya el domingo que viene arrancamos con lo positivo y cómo Dios nos puede ayudar en específicas áreas con respecto al tema de lo que es las emociones. Pero en nuestra historia vemos a un hombre que la Biblia nos dice cae bajo lo que es la codicia, y sabemos bien que esto tiene mucho significado bíblicamente, porque obviamente afecta al reino de Dios de una manera muy poderosa. Si usted entiende y conoce la historia del rey David, David fue un buen hombre, un hombre que la Biblia nos dice tenía un corazón tras las cosas de Dios. Un hombre que se destacó por ser el libertador del pueblo de Israel cuando Israel estaba en serios problemas contra los filisteos. Él mató a Goliat, si usted recuerda el texto. O sea que David fue un hombre de gran estima, nacionalmente, mundialmente, bíblicamente. Y la Biblia tiene mucho bueno que decir con respecto a David. Pero en esta etapa de la vida de David vemos que emocionalmente él cae bajo las garras de lo que es la codicia. Y quiero considerar un poquito esto porque nos ayuda a poder identificar cosas en nosotros que obviamente son dañinas. Ahora, mi intención esta mañana no es nada más hablar de la codicia del rey David y señalarlo como yo le dije: oh, este hombre fue un perverso, cayó. David literalmente refleja a cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la codicia no estamos hablando necesariamente de lo que es sexualmente el problema, porque la Biblia claramente nos enseña que la codicia va mucho más que el problema sexual, aunque en este caso específicamente sí vemos que a lo que es el rey David le afectó en esta forma. Entonces, nuestro texto nos enseña aquí que la codicia del rey de Israel, David, nos ofrece poderosas enseñanzas. Y esta codicia
empezamos a ver que se manifiesta en la vida, y voy a usar al rey David porque en este texto aquí podemos aprender cosas que son muy prácticas, que si somos honestos podemos identificar en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que David ve a una mujer, la codicia, la desea en su corazón, y él de ahí toma acción para satisfacer sus deseos carnales. Entonces, prácticamente podemos aprender a través de nuestro texto es que la codicia empieza en el corazón. Y no nada más empieza en el corazón, se manifiesta. Cuando una persona se deja llevar por la codicia, esa codicia no nada más toma lugar en lo interno, pero sabemos bien como todo pecado se manifiesta externamente. Y sabemos bien que en este caso David amén se dejó llevar por sus impulsiones, y la Biblia nos dice que terminó no nada más cometiendo adulterio, sino de ahí prosiguió a cosas más serias. Entonces, vamos a considerar primeramente el tema de la codicia en su aspecto bíblico. ¿Okay? Cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos bien que bíblicamente Dios nos dice que la codicia nace del corazón y es un pecado. Éxodo capítulo 20, una poderosa escritura, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. O sea que aquí está Dios declarando sus mandamientos al pueblo de Israel, y Dios claramente le dice al pueblo de Israel que tienen que cuidarse de esto que estamos hablando esta mañana, y esto es la codicia. Y Él dice, no codicies, y habla de un número de cosas, ¿verdad? Su prójimo, su mujer, sus siervos, sus animales. Está hablando de no llegar a un punto en tu corazón donde ahora desees algo incontrolable de otra persona. Entonces, bíblicamente, la codicia no es simplemente querer algo. Sabemos bien que bíblicamente la codicia es desear de manera pecaminosa lo que Dios no nos ha dado o lo que le pertenece a otra persona. Y eso es exactamente lo que Éxodo se está hablando. Bíblicamente no es nada más querer algo. Yo quiero esto, quiero una nieve, quiero un carro, quiero una casa. La codicia bíblicamente va más profundo a esto. Más profundo de querer algo, sino es abrir el corazón de forma terca y pecaminosa y rebelde a algo que Dios no nos ha dado o no nos pertenece o también no nos permite. En nuestro texto vemos que David cae bajo las garras de la codicia, y vemos que su codicia empieza en el corazón. Lo que también podemos ver, y estos son pasos prácticos, pero son muy poderosos de considerar, es que la codicia se enfoca en algo prohibido. David era el rey, tenía muchas mujeres, podía tener, y vamos a leer después, en ese tiempo de la historia, la nación de Israel, bíblicamente podemos entender que la cultura era diferente a como nuestra cultura era, pero lo que vemos en nuestra historia es que David se deja llevar por su lujuria y su codicia, y ahora nace en el corazón, se expresa de forma externa, se enfoca en lo prohibido, y literalmente la codicia de David viola los límites que Dios había puesto, y la razón es porque él se enfoca en una mujer que le pertenecía a otro hombre. Y esto es algo, amén, que podemos considerar bíblicamente, porque la Biblia nos enseña mucho, y yo estaba pensando de esto y hice un rápido estudio de esto, considerando qué tanto la Biblia nos enseña con respecto a la codicia. Y sabemos bien que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a la codicia. La codicia bíblicamente es un deseo desordenado. Literalmente es un deseo no nada más desordenado, pero es un deseo egoísta, insatisfecho, que busca poseer lo que Dios no nos ha autorizado. Y la razón por qué podemos llegar a esa conclusión es porque debemos de ir al comienzo de todo. Génesis capítulo 3. Génesis 1 y 2 vemos que Dios crea el mundo, el universo, le da con su palabra
forma a lo que nosotros conocemos como el mundo y la creación, y sabemos bien que de ahí nace, Él crea al hombre a su imagen, la Biblia nos dice, y de ahí, de la costilla del hombre, le da una compañera llamada Eva. Y cuando venimos a Génesis 3, vemos que Satanás, el tentador, que en ese momento viene en forma de serpiente, habla con la mujer tentándola para que ella coma un fruto que Dios había dicho, no lo toques, no comas de él. Que entonces en Génesis 3 vemos que Satanás viene a tentar a Eva, y en el versículo 6 vemos una poderosa escritura que conecta todo lo que estamos hablando esta mañana con respecto a la codicia. Versículo 6 de Génesis 3, cuando la mujer, nota el lenguaje aquí, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio su marido que estaba con ella y él comió. Dios había dicho no coman de ese fruto, pero la tentación ahora llega. Satanás empieza a establecer una conversación con esta mujer, y la Biblia nos enseña que esta mujer vio el fruto. Se dejó ahora guiar por lo que el diablo le estaba hablando, se dejó guiar por lo que ahora sus ojos están mirando, se dejó guiar por lo que era agradable, la Biblia nos dice, a sus ojos, y la Biblia nos dice que ahora el árbol, que era un fruto prohibido, se convirtió deseable. Todo esto está conectado a lo que vemos que fue la caída de David. Para Eva fue una fruta, ¿verdad? Un fruto. Para David fue una mujer bañándose. Para nosotros puede ser muchas cosas. Y la Biblia nos identifica que esto ha sido un problema desde la humanidad. Cuando hablamos de emocionalmente estables, si vamos a tener dominio en nuestras emociones, no podemos. Y decidí optar por hacer este estudio ahora porque ya para los próximos domingos vamos a hablar de forma positiva, pero no podemos ignorar lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que es la codicia. Y la Biblia nos da un récord, y por falta de tiempo no puedo leer todas estas historias, pero la Biblia nos da múltiples historias de personas que tuvieron tremendamente complicaciones espirituales porque se dejaron llevar por la codicia. Acán fue otro hombre, Josué capítulo 7. Si usted recuerda la historia, Dios, introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, y la Biblia nos dice que entran a una ciudad llamada Jericó. Jericó era la primera ciudad, y hay muchas enseñanzas bíblicas ahí. Lo primero siempre le pertenece a Dios, y Dios le dijo, tomen la ciudad, pero no tomen nada de la ciudad. Lo que tomen de la ciudad, démenlo a mí, le pertenecía a Dios, eran las primeras ciudades, los primeros frutos. Y Dios le dijo, después de Jericó pueden quedarse con todas la ciudad de la tierra de Canaán, pero la primera no la toquen. Y si usted recuerda la historia, Acán, un hombre, se dejó guiar por su codicia. Entraron, saquearon a la ciudad, él vio un botín, él vio oro, cosas valiosas, y sabemos bien esas profundas palabras de Josué, capítulo 7, versículo 20. Y Acán le respondió a Josué cuando todo fue expuesto y Dios lo había expuesto y lo iba a juzgar: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Nota el lenguaje aquí: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos, que sería 2.28 kilos de plata, y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Lo codicié y lo tomé, y todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. O sea que Acán entró en el combate que Dios le había dicho que entre, pero se dejó llevar por la codicia. En este caso fue un trapo, un manto, pero aparentemente estaba valioso, y fue plata, fue oro. Y él dice, vi esto, lo codicié y lo tomé. Note la repetición porque lo voy a repetir muchas veces. Lo miré, lo codicié y lo tomé.
La mayoría de los ejemplos bíblicos que vemos en la Biblia, donde la codicia se manifiesta y se expone y se da lugar al corazón a la codicia, siempre son los mismos pasos. Lo miré, lo deseé y lo tomé. ¿Okay? Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata y la Biblia nos enseña que prácticamente fue lo mismo. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, murieron en la iglesia, fueron juzgados en la casa de Dios, en el templo, por su codicia. El joven rico no siguió al Señor Jesús. Muchos comentaristas nos dicen que lo más probable, el joven rico en el Nuevo Testamento pudo haber sido escogido para ser uno de los discípulos, pero la Biblia nos dice que fue su codicia que lo regresó tristemente porque no estuvo dispuesto a dar lo que él tenía. Entonces, el tema de la codicia bíblicamente viene desde el comienzo de la humanidad y sigue hasta el día de hoy. Ahora quiero hacer una declaración esta mañana. La codicia no siempre se trata de dinero, ¿ok? Mucha gente, y yo he escuchado cristianos que siempre se expresan cuando hablan del tema de la codicia, que es sobre el dinero, y sí muchos ejemplos bíblicos se revelan, ¿verdad?, de forma financiera. Tenemos la historia de Ananías y Zafira, Judas Iscariote, el joven rico. También tenemos la historia de Acán, que yo la leí. También hay otra historia en 2 Reyes capítulo 5, un hombre llamado Giesi, era el siervo del profeta Eliseo. Si usted recuerda la historia, se deja guiar por la codicia, queda terminado juzgado, queda en lepra. Y sí, muchos de los ejemplos bíblicos cuando hablamos del tema de la codicia se trata con respecto al dinero, pero no siempre. La codicia no nada más se expresa o se manifiesta con el amor incontrolable hacia el dinero. Puede que sea, pero también la codicia puede manifestarse como deseos pecaminosos internos en diferentes maneras, ¿verdad? La codicia puede ser, en vez de dinero, tú y yo podemos codiciar a personas, de ahí nace la lujuria, ¿verdad? En nuestro caso, la historia de David, para él la codicia no fue dinero, él tenía mucho dinero, para él fue una mujer. Mucha gente cae en la codicia porque codicia no nada más, no necesariamente una persona o dinero, pero una posición. Yo he conocido a personas que codician posición, todo su ser, trabajan, estudian, porque quieren una posición o una codicia de reconocimiento, que gente los aplauda, y literalmente es orgullo, ¿verdad? Pero mucha gente codician lo que es posición, otra gente codicia poder, hay gente que no está feliz hasta que lleguen a una posición de poder sobre otras personas, donde ejerzan poder sobre otras personas, reconocimiento y también placeres prohibidos, que no necesariamente tiene que ser sexual, puede ser diferentes de lo que es placeres de la carne como para el alcohol, drogas, diferentes aspectos. Entonces estamos hablando del tema de la codicia, y la codicia bíblicamente es algo muy real, es algo muy dañino. Y en nuestro texto que nos estamos enfocando en la vida de David, la codicia, amén, es muy poderosa. Entonces hablemos seguramente de lo que es el fruto de la codicia. En nuestro texto, y esta escritura fue una escritura que siempre a mí me llama la atención, la razón porque yo escuché a mi pastor años atrás, cuando yo era jovencito, predicar un sermón de este texto y nunca me olvidé prácticamente del mensaje que mi pastor en ese tiempo lo predicó. El versículo 1 de nuestro texto nos ofrece un mundo de riqueza. Y si usted no tiene cuidado, y esto es el peligro de leer la Biblia rápido, usted puede leerlo tan rápido que puede perder la esencia de lo que realmente Dios nos está comunicando para que nosotros podamos aprender. ¿Cuántos saben que leemos mucho más que por información, verdad? Leemos porque queremos aprender para no cometer esos errores.
¿verdad? O en algunos casos para sí hacer lo que Dios nos está diciendo. Pero vamos a enfocarnos ahora, porque quiero hablar seguramente de lo que es el fruto de la codicia. Vamos a enfocarnos a cómo empieza todo el rollo aquí, cómo empieza la bronca de la vida. Versículo 1, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero, nota el pero aquí, David permaneció en Jerusalén. O sea que aquí está el comienzo de la caída de un gran hombre de Dios. David fue un tremendo hombre de Dios, un hombre que literalmente la historia lo marca como un poderoso hombre que fue tremendamente usado de Dios. Pero lo que la Biblia nos dice es esto: el comienzo del problema aquí no fue Betsabé. Okay, mucha gente dice, no, es que estaba muy guapa, pastor, está muy bonita. Hay muchas bonitas mujeres en la vida y la Biblia lo identifica. A mí me ha llamado la atención muchas veces que donde Dios habla de una mujer y dice, era muy hermosa. ¿Qué quiere decir, pastor? Era muy hermosa. Pero el problema no fue Betsabé. El problema fue, y escúcheme bien aquí, porque de aquí empieza todo, es que David estaba fuera de lugar. David estaba en un lugar donde no debió estar. La Biblia nos dice, y aconteció que cuando los reyes iban a la guerra, los reyes, si tú estudias eso de forma histórica, las naciones entraban en conflictos, pero había momentos donde los conflictos demandaba que esté el rey con su ejército. Otros broncas tú las puedes leer, David mandaba a sus guerreros y hacía, pero había momentos cuando las naciones entraban en guerra y prácticamente el rey tenía que estar al comando, no arriesgando necesariamente la vida, pero sí estaba comandando a sus tropas, dirigiendo a su gente en el día de la batalla. Y la Biblia nos dice que en el momento que David debería de estar involucrado en la batalla, él mandó a sus siervos, sus comandantes, pero él se quedó en casa. Y ahí es donde empezó el broncón, como dice mucha gente. Él estaba supuestamente debería haber estado en el campo de la batalla, en las batallas del reino de Israel, el pueblo de Dios. Pero David no hizo eso. Y esto es un lugar bien práctico. Muchas veces, quiero que recuerde esto, la codicia, amén, empieza a tomar lugar y empieza a lo que es ganarnos dominio cuando nosotros vivimos una vida espiritualmente descuidada. Cuando tú no estás en el lugar donde Dios te llama a estar, cuando no estamos bíblicamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando no estamos fluyendo con lo que Dios quiere que nosotros fluyamos. Estamos en desobediencia, no estoy hablando necesariamente de pecados grandes al principio, pero tú estás internamente desordenado y todos sabemos cómo se siente eso. Okay, todos sabemos cuando tú puedes estar en la iglesia, yo puedo estar en el púlpito, vestirme bien, hablar bien, cantar bien, predicar bien. Tú puedes externamente, podemos ser todo externo por fuera, pero internamente saber bien que no estamos alineados con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos podemos decir, ay Dios, ayúdame? Es ahí donde existe un gran peligro. En vez de estar tú involucrado en el reino, y es por eso que muchas veces nosotros como pastores siempre le decimos esto, yo le acabo de decir esto a una persona y no me escuchó, que muchas veces tú dices, no, mi respuesta es tomarme vacaciones, me voy a salir de todos mis ministerios porque necesito descansar, necesito leer mi Biblia, necesito echarle ganas. El problema es esto, si tú renuncias a todo lo que Dios te está llamando a que te involucres, en vez de leer la Biblia y orar todos los días, te carnalizas. Amén. Y empiezas ahora a ponerte en un lugar vulnerable. Porque escúchame, el diablo tiene una Betsabé para tu vida. Y quizás
Si eres mujer, dices, y a mí no me importa, Betsabé tiene un Betsabé, un nombre. o sea, ponle lo que quieras. Y necesariamente no debe ser un hombre, no necesariamente tiene que ser un hombre, ¿verdad? La codicia no es nada más sexual, la codicia puede ser cualquier otra cosa. Pero lo que podemos ver aquí es esto, cuando David baja la guardia espiritual y deja que otra gente haga lo que él debería hacer, es ahí donde ahora se pone en un lugar muy, muy vulnerable. Sí, la codicia rara vez florece con un corazón que está vigilando. Cuando tú estás echándole ganas, estás vigilando, estás metido en la palabra de Dios, estás sirviendo, no tienes tiempo para andar ahí. Ay, ¿qué veo? Jesús dijo esto, acuérdate lo que Jesús dijo, Mateo capítulo 26, versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ve, la carne, nuestra carne es débil. Y la codicia normalmente florece en un corazón que ha empezado a relajarse espiritualmente. Cuando nosotros nos empezamos a relajar espiritualmente, es ahí donde existe gran peligro. Ahora, ¿cómo llega la codicia? Y yo ya hablé de esto, pero vamos a profundizarlo más fuerte, más claro aquí. ¿Cómo nos llega la codicia? La codicia nos llega cuando tú y yo no estamos metidos en la obra y en el combate que Dios nos llama a estar metido. Y también la codicia nos llega a través de lo que vemos. Versículos 2, al atardecer, David se levantó de su lecho, o sea que estaba tomando una siesta. Acuérdense, su gente está peleando la guerra aquí. Él está a gusto tomando siesta, aleluya. Y no hay nada malo de siestas, especialmente los domingos de la tarde. Pero si toda tu vida es una siesta espiritual, tienes que tener cuidado. Entonces dice, al atardecer, cuando David se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado de la casa del rey. Nota el lenguaje, esto es profundo. Vamos a ser honestos, cuando tú lees eso dice, estaba durmiendo, se levanta de la siesta en la tarde, no está en la mañana, y ahora está paseando en el techo. Para nosotros se vería como estar mirando en el internet. Ay. Puro ese dedo que le haces y le haces y le haces. Esto hace miles de años, antes de electricidad, antes de internet, y ya estaba el broncón ahí. Se estaba aquí, ay, ¿qué hago? ¡Ay! ¡Mira aquello! Y la Biblia nos dice que cuando él estaba en el terrado, nota el versículo 2, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Lo poderoso de esto es esto, Betsabé no era fea, no era una bruja así con dientes. Vente que te voy a cortar la cabeza. No, era atractiva. Acuérdate lo que Génesis nos dice 3. Cuando Eva vio el fruto, era deseable. Era un mango, una manzana, sea lo que sea, ¿no? Hollywood dice que era una manzana, pero la Biblia no dice que era una manzana. Pero sí era deseable. O sea que la codicia nos llega a través de la mirada, nos llega cuando estamos distraídos, no estamos involucrados en la batalla, y nos llega de una manera que es sensual, nos atrae lo que a nosotros nos gusta. La codicia de David comenzó con una mirada que no fue gobernada. Ahora, no hay nada malo de mirar al principio. Todos nosotros sabemos lo que es. Tú estás en un lugar y miras a una persona o algo que te agarra la atención. Eso es normal, no podemos ser como los caballos, ¿verdad? Y tener estos protectores. ¿A dónde vas? No, es que no quiero mirar nada. No, la respuesta no es no mirar. La respuesta es después de lo que es, ¿qué haces cuando miras? Porque la historia de David nos dice algo interesante. Versículo 3, la vio, fue hermosa, y nota el versículo 3, y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. O sea que ahora la codicia está en él. Se deja ahora atraer. Y lo que hace es que ahora él empieza
a moverse en estas codicias. David vio, se detuvo, empezó a investigar y después permitió que su deseo empiece a crecer. Y esto es el problema en nuestro texto. Cuando la codicia empieza realmente a manifestar su poder en el corazón de David, note lo que pasa, ahora lo vamos a leer. David ignora límites. Todos nosotros tenemos límites. La Biblia lo identifica como la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que todos tenemos una conciencia? Ese pajarito que te dice, no lo hagas, o la voz, o sea lo que sea, que dice, ay, hago, lo hago, y ahí no está alguien que te está diciendo, no lo hagas, pero es esa vocecita. ¿Alguna vez has hecho algo donde no escuchaste esa vocecita, después revienta todo y dices, hubiese escuchado a esa vocecita? Eso se llama la conciencia y eso es algo que Dios nos las dio a nosotros, es algo interno que nos regula para ayudarnos a no entrar en broncas. David, la Biblia nos dice, porque está ahora lleno de codicia, ignora los límites que él claramente puede ver. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? ¡Pum! Ya ahí tendría que haber parado todo el show. ¡Wow! Está hermosa. ¿Quién es esa mujer? Es esposa de otro hombre. Bíblicamente, ese fue el último alto que David tenía que haber reconocido, ¿ok? David tenía que haber estado en la guerra. David tenía que estar parando de buscar. David tenía que, ¿ok? Pero cuando ahora le dijeron, Betsabé es mujer de otro hombre, David era un hombre de Dios. Él sabía bien que ahora hay un alto, debe de haber un alto. Porque si tú tomas la mujer de otro hombre, ¿cómo se llama? ¿Qué se dice en la Biblia? ¿Cómo se identifica eso? Eso es una prueba, muchachos. Adulterio, ¿verdad? Espero que la pasen todos. O si tú agarras el hombre de otra mujer, ¿cómo se llama? Adulterio, sigue igual. No es nada más para los hombres esto. Pégale a mi viejo. Esto es tanto para el hombre como para la mujer. Eso es adulterio. Pero ahora, porque él está dejándose llevar por su codicia, ahora su codicia ignora límites. Y ahora su codicia empieza a desear lo indebido. Empieza ahora a violar las barreras que Dios había destacado. Y la palabra de Dios nos enseña algo muy triste. Y esto es realmente donde quiero llegar. Cuando vemos la codicia que empieza a obrar ahora en el corazón de David, él ignora muchas luces, ¿verdad? Luces amarillas, luces rojas en su corazón. Ya le dicen, esta mujer es la mujer de otro hombre. Pero la Biblia nos enseña algo clave en el versículo 4 que quiero que esto recuerdes para el resto de toda tu vida, porque esto me ayudó a mí cuando leí el versículo 4 y lo empecé a estudiar y lo estaba pensando. Versículo 4, después que le dicen que Betsabé es la mujer de Urías, versículo 4 dice, y David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, durmió con ella. Hay mucho por decir ahí, ¿ok? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué ella no resistió? Él era el rey. Si tú le dices no al rey, quizás pudo haber muerto. Independientemente, la bronca no es Betsabé aquí. Dios no juzgó a Betsabé. Dios juzgó ¿a quién? A David. ¿Por qué? Porque la codicia no nada más ignora límites santos, pero la codicia te lleva a un lugar en tu vida, a mi vida, donde ahora empiezas a usar a personas para satisfacer tus deseos. La Biblia dice que David, sabiendo que Betsabé era la esposa de otro hombre, envía mensajeros y la tomaron. La tomaron como si fuera un pedazo de carne, como si fuera un objeto. Y eso es exactamente lo que el pecado hace del ser humano. No estamos hablando de amor aquí, estamos hablando de un hombre tener una codicia, deseo desordenado y ahora
ignora límites y no para hasta tratar de satisfacer su deseo. Y esto nos enseña cosas prácticas. Sea un hombre, una mujer, sea dinero, sea una posición, sea lo que sea. Cuando nosotros somos controlados por la codicia, no estamos amando como Dios nos llama a amar, estamos usando. Usamos a personas, usamos a circunstancias y usamos a situaciones para satisfacernos personalmente. La codicia no sirve a nadie, no sirve a un prójimo. La codicia siempre consume. La codicia no honra a nada ni honra a nadie. La codicia toma, y esto es lo que vemos aquí, a través de la inmoralidad sexual de David. Él ahora empieza a manipular. Si usted recuerda la historia, después de él dormir con esta mujer, empieza a manipular y empieza a mentir y empieza a esconder y empieza ahora a usar a circunstancias, usa el reino para lo que es tratar de borrar su pecado. Y esto es algo que tenemos que considerar. Cuando damos lugar a la codicia, sabemos bien que la codicia nunca aterriza sola, nunca llega sola. La codicia es un medio para que el enemigo ahora gane nuestro corazón, y la palabra de Dios nos enseña que David no nada más codició, David tomó, David adulteró, David mintió, él manipuló, intentó encubrir, finalmente provocó la muerte de un hombre inocente. ¿Por qué? Porque el pecado progresa. ¿Cuántos saben eso? El pecado no es ese gatito que tú lo agarras. Ay, ¿qué? ¿Alguna vez has leído esas historias donde la gente dice, wow, encontré un gato y termina siendo un león o un tigre y después termina matando al dueño? Así es el pecado. Entra a ti, ¡ay, qué chiquito! Eso es la codicia. Eso la Biblia nos dice. Acuérdate lo que Santiago nos dice. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15, y después cuando la pasión ya concebido da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Entonces vamos a hablar rápidamente, no me queda mucho tiempo aquí, pero vamos a hablar unas cosas bien prácticas que podemos aprender de la codicia de David, como yo dije al principio, para aplicar a nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al lugar, la codicia hace algo interno, que es mucho más. Empieza con la mirada, obviamente empieza con el corazón, se manifiesta a través de lo que es, o le damos cabida a la codicia a través de la mirada, pero la Biblia nos dice que algo pasa en nosotros, algo le pasa en la vida de David, porque él se dejó llevar por su codicia. Aquel jovencito tierno que amaba a Dios, peleó contra Goliat, no quiso tocar el manto de su pastor porque era el ungido de Dios. Note lo que la Biblia nos dice, ¿ok? 2 Samuel 11, versículo 15. Y en la carta que había escrito, recuerda, le escribe una carta a su comandante, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que él sea herido y muera. O sea que aquí hay un hombre que empieza con su codicia, adultera, embaraza a una mujer, encubre el pecado, llega al punto donde ahora mata a un hombre que no tenía nada que ver con esto. Urías, el esposo de Betsabé, era leal, era honesto, pero llegamos a un punto, yo creo que 2 Samuel 11:15 es una de las tristes más historias de la vida de David, porque David era un hombre tierno al principio, jovencito, amaba a Dios. Ahora está matando a un hombre inocente y sin pena, no es como que ni le duele, ¿no? Hasta después de ser confrontado. Y eso nos enseña algo. El pecado, amado, endurece nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? El pecado y la codicia tienen una capacidad de llevarnos a un lugar muy oscuro, donde hacemos cosas que en un día nosotros decimos, yo nunca voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque honestamente, bíblicamente podemos llegar a esta conclusión. La codicia es idolatría del deseo. Hacemos un ídolo de quien queremos o de lo que buscamos. Y esto es algo que Dios no favorece, ¿ok? 2 Samuel 11:27, vamos a llegar ahora a la conclusión. Cuando pasó el luto,
David mandó traerlo a su casa, o sea que mata a su esposo y ella fue su mujer, o sea que ahora la toma como mujer y dio a luz un hijo, pero nota el versículo 27, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. O sea que Dios nota esto y sabemos bien que Dios trata con él. Entonces vamos a hablar rápidamente lo que es confrontar nuestra avaricia. Dios en gracia confronta a David. Y sabemos bien que Dios lo confronta para ayudarlo, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que Dios está dispuesto a ayudarnos? Si nosotros nos arrepentimos y agarramos de Dios, hay esperanza. Y esto es lo que Dios hace, ¿verdad? Para David fue un hombre llamado Natán. Dios manda al profeta y lo confronta. Para nosotros quizás es un versículo bíblico o es un sermón. O es una reprensión de un ser querido, de un esposo, una mujer, nuestros cónyuges, sea lo que sea, un amigo que nos dice, Dios sabe traer nuestra atención, llamar nuestra atención. Y la Biblia nos dice que David hizo algo muy poderoso, que es bueno por seguir. Segunda de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, este es el profeta, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. O sea que yo entiendo que es larga la historia, que no la puedo simplificar completamente tan rápido, pero la Biblia nos dice que después de su pecado Dios manda al hombre de Dios. David no niega más esto. David reconoce esto. ¿Y qué fue lo que David hizo? Sabemos bien que David se arrepiente, ¿ok? Y siempre llegamos a esto, ¿por qué? Porque arrepentimiento es la respuesta a todo, ¿verdad? Arrepentimiento es la respuesta a todo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que sabemos arrepentirnos. Vamos a hacer error en la vida, todos lo vamos a hacer. Pero la pregunta no es si hacemos errores o no. La pregunta es, una vez que tú y yo hagamos error, primero esperemos que Dios nos pueda parar de hacer el error. Y muchas veces Dios te manda sermones así. Yo sé que estoy predicando esto y hay gente que me está dando ojos de halcón ya. Pero esto puede salvar tu vida. No te me enchiles. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de David, aunque hubo arrepentimiento, hubo mucho sufrimiento, amado. Mucha gente dice, yo me arrepiento después. Sí, pero con un mundo de cuerpos. Su hijo murió. Urías murió. Gente fue amendañada. Y yo, gracias a Dios, nos ayuda a arrepentirnos. Gloria sea al Señor por eso. Pero no podemos ignorar que hay ramificaciones. Entonces Dios trata muchas veces de pararnos, de ayudarnos. Si es demasiado tarde para David, ya había pasado todo esto. Lo bueno es que todavía David pudo arrepentirse. Salmo 51, sabemos bien que es un salmo de arrepentimiento. El versículo 10 de Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Arrepentimiento aquí fue la clave para David. Una vez que fue confrontado, arrepentimiento fue la clave, lo que realmente ayudó a este hombre a ser restaurado. Entonces la respuesta a la codicia no es solamente más disciplina externa. Yo entiendo que podemos poner filtro y podemos hacer cosas, yo entiendo, pero la respuesta es genuino arrepentimiento. Una confesión sincera, humillación delante de Dios, transformación internamente, buscar ayuda divina, ser honestos con Dios, no excusarnos. ¿Okay? Hay algo en nuestra naturaleza que siempre quiere excusarse, es que soy así porque es que deseo y codicio dinero porque, pastor, yo tenía hambre y puro frijolito cuando era, pero eso no es excusa. En Cristo Jesús tenemos la verdad correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos dejar que nuestro pecado sea excusado. Tenemos que arrepentirnos y esto es algo muy, muy bueno que le quiero recordar. Para eso nosotros tenemos llamada al altar constantemente cada servicio, no nada más para los pecadores. Nuestros servicios también dan una oportunidad para cristianos que vayan a un altar y hagan negocios con Dios. Y muchas veces tú vas a escuchar sermones donde va a confrontar tu codicia. Que yo he escuchado sermones o he tenido momentos con Dios donde Dios me ha retado. Estás siendo muy carnal, estás siendo no estás involucrado en la batalla.
Te estás dando mucha libertad aquí. Agárrate. ¿Por qué? Porque velad y orar. ¿Por qué? Para que no entres en tentación. Y vivimos una generación donde está llena de codicia alrededor de todo lugar. Tú vas a cualquier lugar y hay codicia por todos lados. ¿Ok? No nada más estoy hablando de mujeres, estoy hablando de lujos, celulares. Vive una generación de tienes que tener lo más lindo, tienes que tener lo más brilloso, tienes que tener lo más guapo. Eso es un espíritu. Y si tú no tienes cuidado, amén, puedes caer en las redes. Nuestra generación está saturada de codicia, una perversión. Siempre tenemos que tener, no necesariamente tenemos que tener los últimos juguetes para ser feliz. Los juguetes vienen y van. Acuérdate, cuando fue el primer día que agarraste tu primer iPhone. Ay, y ahora está viejo, todo roto. Y después agarraste el otro y ay. Pero el iPhone es una herramienta. Ya llega un punto de, yo lo tengo porque tengo que mandar textos, porque tengo que pero el problema es esto, hay un espíritu en nuestra generación y ese espíritu, amado, te va a desgastar. No dejes que tu codicia te traiga a un lugar donde lo llevó a David, sea lo que sea. Trata con esto, no lo ignores, no te pongas en un lugar vulnerable. Y hay veces donde tienes que pedir ayuda. Pídele ayuda a tu esposa o a tu esposo. Habla con ellos. Sé honesto con gente. Es la que estoy batallando. Ayúdame. Necesito orar. Necesito alimentar la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios está dispuesto a ayudarnos? Okay, tenemos 2 minutos. ¿Alguien tiene un comentario? Si tiene quejas, déjala para mañana. No voy a estar aquí. Aleluya. Comentario o pregunta rápidamente. Sí, Alan. Pastor, en Costco, me acuerdo que a veces vamos por 3 cositas. Y la gente nomás ve una cosa en tu carro y quieren llevártela nomás porque no es nada. Ya. Y es increíble cómo todos están viendo las canastas Sí. para ver qué es lo más, para ver. Nunca entras a Costco con un plan sin violarlo. Siempre llevas. Y por lo general te preguntan, ¿encontraste todo lo que buscabas? ¿Qué no encontré? Lo que a mí me amarga de Costco, esto sí me voy a sacar mi amargura. Lo que me amarga de Costco es que siempre van cambiando las cosas y no las dejan en el mismo lugar. ¿Y saben por qué? Porque saben que el corazón del ser humano es codicioso. Y si te las cambian, tú vas a seguir buscando y ves cosas y tus ojos te van a decir, cómprame, cómprame. Es que lo necesito, lo necesito. Y siempre terminamos adeudados. Que tenía algo más y no puedo tomar el tiempo, me quedan 2 minutos aquí. Últimamente o realmente la codicia está conectada con la ingratitud. Y esto es algo que realmente, si usted toma nota, note esto. Cuando Dios confronta a David, Dios le dice, ¿no te había dado el reino? ¿No te había dado mujeres? ¿No te había dado todo cuando eras pequeño, cuando no tenías nada, David? ¿No te había dado todo? Y ahora vas y le tomas la mujer, la única mujer a un hombre. Y la enseñanza ahí es poderosa porque Dios le está diciendo a David, tu codicia es ingratitud, David. Escúchame, cuando nosotros codiciamos por algo que no tenemos, cuando ya tenemos tanto, es ingratitud. Tú lo puedes agarrar, yo he escuchado gente, tengo que tener a esa mujer, y la tienes y después quieres a otra, nunca te va a llenar. Tengo que tener ese juguete, tengo que tener ese hombre. Cuando nosotros estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios está haciendo por nosotros, eso nos ayuda a quedarnos, amén, agradecidos. Vamos a ponernos de pie, son 10:25, empezamos hoy un tremendo tiempo de avivamiento. Recuerde, nuestro avivamiento empieza hoy en la mañana, en la noche a las 6:30 y después de lunes a jueves. En inglés se traduce al español. Este martes no hay servicio en español porque hay avivamiento. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por darnos estas poderosas enseñanzas. Gracias, Dios, por enseñarnos que realmente nosotros somos ese David. Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestra codicia. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia a ser fiel. Perdona nuestras deficiencias, pecados y ayúdanos, Dios,
a no ser ignorante a nuestra relación espiritual contigo, a estar arraigado a lo que es a tu palabra, a tu espíritu y a ser personas agradecidas por lo que tú has hecho por nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Están despedidos. Gracias.